Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este pequeño pero maravilloso espacio Luz de las Naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este precioso momento y día. Bueno, quiero ir directamente al grano, ya que el primer video que hice, lamentablemente, lo hice sin audio. Me di cuenta muy tarde y tuve que de nuevo empezar. Y espero que este se vea muy bien y se escuche muy bien. Bueno, vamos directamente al grano. Hoy vamos a estar hablando de Isaías capítulo 7, verso 14 en adelante. Y es que es un tema muy polémico y a la vez se ha malinterpretado, creo yo, acerca de este capítulo que se le atribuye mayormente a Jesús. ¿Era Jesús o cumple con esta profecía en Isaías capítulo 7? Concebirá una virgen y dará luz a un niño y su nombre será llamado Emmanuel. ¿Qué dice las escrituras acerca de esto? ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Jesús fue llamado Emmanuel? ¿Cuándo se le llamó a Jesús Emmanuel? Y dicho sea de paso, para ir no muy lejos, Jesús nunca se atribuyó este nombre. ¿Es un nombre de verdad o es una palabra que daba fuerza a lo que se estaba viviendo en el momento que Isaías escribe esta profecía? ¿Qué más? Se le atribuye muchos nombres, y es que a veces confundimos, ¿no?, los nombres con adjetivos. Un adjetivo viene siendo la cualidad que habla de un nombre, de un sujeto o de un objeto. Por ejemplo, el Cordero de Dios, el Logo, el Hijo del Hombre, Juana la Loca, Fernando el Sabio, Fernando el Hermoso, David el Sabio, yo en mi caso, pero son adjetivos, son cualidades. En los tiempos de Israel, tiempos atrás, hoy en día, los nombres cumplen un rol muy importante. Se dice que los nombres tienen que ver con el destino de cada persona. Están muy ligados a la personalidad de cada persona o de cada vida, a la característica, a los propósitos que tiene que cumplir en la tierra. Por ejemplo, vemos los nombres cambiados muchas veces en la Biblia: Abraham, Sarai, Sara, Jacob, Israel, Simón, Pedro, muchos nombres que fueron cambiados en el transcurso de la historia, porque se le da ese matiz de que los nombres tienen un rol, un papel muy importante en cada ser humano. Es la esencia de cada ser humano, los nombres o el nombre X. Bueno, por lo tanto, vamos a tratar este tema con mucha delicadeza, ya que yo lo menos que quiero es traer confusión. Al contrario, ese no es mi intención, sino traer a claridad, ¿no? Traer una mejor interpretación, una interpretación limpia. Y es que a veces la religiosidad impide que esa luz entre a nuestra vida y que tengamos una mejor interpretación sana de las escrituras. Y a veces los dogmas, yo no le echo la culpa a la religión, más que todo yo estoy en contra de los dogmas, las personas que somos a veces cerrados porque nos enseñaron de esa manera y ya nos quedamos con eso. Para aprender a veces hay que desaprender, hay que decir: ya esto no me sirve, ya esto no me cuadra, ya esto ya no le encuentro sentido, y así nosotros podemos aprender cosas nuevas. No estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, no. Yo soy también un aprendiz, no soy un sabio, que trato constantemente ir aprendiendo e ir desaprendiendo para que las cosas nuevas puedan entrar en mi cabeza. Bueno, vamos a ver, vamos a situarnos. Tomen nota, tengan la Biblia en la mano, porque vamos a utilizar, yo creo, la Biblia
¿sí? Y vamos a leer el capítulo 7 de Isaías, parte del capítulo 8 de Isaías, para entender estas malas interpretaciones que creo que hemos tenido, mala idea acerca de Emmanuel, de la Virgen, de todo este rollo que nuestros antepasados dejaron. Bueno, vamos a leer primeramente a Mateo capítulo 1 verso 23, ya que es el único evangelio que cita Isaías capítulo 7 verso 14. Ni Lucas, ni Marcos, ni Juan hablan de este nacimiento, virginidad, ¿no? Ya ustedes me entendieron, de este nacimiento como tal, como lo habla Mateo capítulo 1 verso 23. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 1 verso 23. Me voy. Bueno, dice lo siguiente: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la primera y única vez que el Nuevo Testamento le da una interpretación a Isaías capítulo 7 verso 14 y le atribuye Mateo, o el autor de Mateo, este versículo se le atribuye. Muchas iglesias cristianas y muchos pensamientos y muchos teólogos le atribuyen Isaías 7:14 a Jesús. Y yo pregunto, haciendo una pregunta global para ti, para mí, para mi conciencia: ¿cuándo Jesús le llamaron Emmanuel? ¿Cuándo él se llamó a sí mismo Emmanuel? Yo creo que la Biblia no registra que nunca se llamó Emmanuel, ¿sí? Sino que para que esta teología acerca de Isaías 7:14 pueda tener fundamento a Jesús, Mateo capítulo 1 verso 23 cita a Isaías 7:14. ¿Para qué? Para atribuirle esto a Jesús. Pero es cierto. ¿Y si no es cierto? Si de verdad esta es una profecía mesiánica o no. ¿Será que es una profecía que habla de Jesús o no? ¿Será que es una profecía mesiánica o no? ¿Será que esta profecía se cumplió Jesús o no? Son preguntas que debo de hacerme sí o sí. Para aprender hay que desaprender. Hay que aprender a cuestionar las cosas para llegar a una mejor conclusión, a debatir. Porque el debate trae una mejor aclaración. No debatir para tener la razón, sino debatir para llegar a un mejor puerto. Vamos a ver. Isaías 7:14. ¿De quién habla? ¿De quién habla Isaías 7:14? En un contexto histórico. Vamos a hablar desde un contexto histórico. Y para nosotros entender bien la historia, no simplemente tenemos que agarrar un versículo y ese versículo darle esa interpretación nada más sacándolo también de contexto, sacándolo de su raíz histórica, porque todos los versículos tienen un trasfondo histórico. No puedo agarrar un versículo y darle una interpretación y los otros ya olvidarme. No me sirve. Eso no sirve. No puedo llegar a una mejor interpretación. Para ello tengo que estudiar la historia un poco, el trasfondo histórico, lo que estaba pasando, por qué y cómo y cuándo estaba pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo que vivió Isaías no es el mismo que estaba viviendo Moisés. El tiempo que vivió Moisés no era el mismo que estaba viviendo Abraham, etc, etc. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo sacar los versículos bíblicos de sus trasfondos históricos y lo que estaba viviendo el autor y lo que quería transmitir en su momento. No voy a hablar tanto y vamos directamente a lo que vivimos. Estoy diciendo eso una y cuantas veces y siempre me salgo un poco del tema. Pero bueno, dice así Isaías capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz,
en el título de arriba dice mensaje de Isaías a Acab. Ya estamos hablando de dos personajes. Uno, que lo consideramos el profeta de aquel entonces, Isaías, ¿sí? Y dos, estamos hablando de otro personaje llamado Acaz. Acaz era el rey del reinado del sur. Recuerden que anteriormente los reinados, Israel se había dividido en dos reinados. Reinado del norte, las 10 tribus, Roboam, y reinado del sur, 2 tribus, Jeroboam. Esto sucedió después de que Salomón muriera y dejó a su hijo a cargo del reinado. Se dividió el reinado norte, llamado Israel, en mucha ocasión se llamaba también, la Biblia lo llama Jacob, en otra ocasión Efraín. Cuando ustedes escuchen estas palabras, Efraín, Israel, Jacob, está hablando más que todo del reinado del norte. Y el sur, Judá, ¿no? Y los levitas estaban allí. Y bueno, y en este contexto, Isaías capítulo 7 estaba reinando en el reinado del sur, Acaz. Dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, ya estamos hablando de otro reino, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de ¿qué? De Israel. O sea, Resín era rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Resín, Siria, y Peca, hijo de Remalías, del rey de Israel. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Qué quiere decir esto? Subieron contra Jerusalén, se aliaron, hicieron alianza para combatir y pelear contra el rey y contra Jerusalén. ¿Y quién estaba en Jerusalén? Acaz. ¿Y quiénes venían en contra? El rey de Siria y el rey de Israel. Y después de esto, verso 2. Y vino la nueva a la casa de David. Cuando habla de la casa de David, estaba hablando del palacio que estaba en el reinado del sur. ¿Cuál es la casa de David? ¿Dónde reinaba David? En Jerusalén, en el sur. Cuando ustedes escuchen y vino la nueva a la casa de David, está hablando de lo que estaban reinando en el palacio en aquel entonces, en el sur, en Judá. Siria se ha confederado, o sea, se ha aliado con Efraín y se le estremeció el corazón. ¿A quién? A Acaz. El corazón de su pueblo también se estremeció, como se estremece los árboles del monte a causa del viento. Quiere decir, cuando dice se estremeció el corazón de Acaz, el rey, y del pueblo, dice, tuvieron miedo. Dos naciones, dos reinos contra uno. Y que ustedes saben que Judá es pequeña. Nada más tiene 2 tribus. No tiene tantos soldados, tantos militares, tantas personas como 2 naciones. Recuerden las 10 tribus que se fueron en el norte, iban a atacar. Y no simplemente eso, que venían con unos aliados peligrosos, los sirios. Dice 2 naciones. Verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, vino palabra de Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro con Acaz, al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la hereda del lavado. Y dile, guarda y reposa. ¿A quién le dice estas palabras? Acaz, guarda y reposa, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Cuando dice a causa de estos cabos de tizón que humean, está hablando de los 2 reinos. No se está saliendo del contexto, ¿sí? Sigue la historia diciendo lo que pasó y lo que está pasando. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y de hijo de Remalías. Resín es el rey de Siria y el hijo de Remalías estaba en Israel. Acordado maligno consejo contra ti, acordado maligno consejo contra ti, el sirio
con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo: ¿qué dijeron estos dos imperios? Vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por el rey al hijo de Tabeel. ¿Cuál era el plan de los sirios y Israel, reinado del norte? Vamos a tomarla y vamos a quitar el rey Acaz y vamos a poner a este ahí. Tomémosla. Esa era la malicia que tenían estos dos reinos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. O sea, no será como ellos dicen. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años, escuchen esto, dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Pregunto: ¿están divididos el reinado de Israel norte, como así en este tiempo actual o tiempos pasados, Corea del Norte y Corea del Sur, América del Norte y América del Sur? Quiere decir que esto sigue pasando, esta división entre el reino. Y está diciendo aquí: no será así. La cabeza de Efraín, estoy en el verso 9, es Samaria, y la cabeza de Samaria es hijo de Remalía. Si vosotros no creyerais, de cierto no permaneceréis. Quiere decir que lo que está diciendo Dios por boca del profeta Isaías, dice: 65 años van a pasar y van a transcurrir, cuando vendrán los asirios, que no son sirios, los asirios, y atacarán y destruirán el reinado del norte y se lo llevará cautiverio. Por eso es la 10 tribus perdidas de Israel. Sabemos que años atrás, en el siglo IV, creo, al 5, el reinado del norte fue atacado por los asirios. Y no simplemente el reinado del norte, sino también los sirios fueron atacados por los asirios. Quiere decir que el instrumento que utilizó Dios para quitarle del medio este problema gordo que estaba atravesando el reinado de Jerusalén y Acaz, era los asirios que iba Dios a utilizar para quitar el reinado de Israel y el reinado de Siria, para despejarle más el camino a Ezequías, que vamos a estar hablando. Era hijo de Acaz. Recuerden que Ezequías fue el que purificó el templo, ¿sí? El hijo de Acaz. Acaz no era un rey tan bueno que digamos, no dio muy buen ejemplo, pero luego su hijo sí, según las escrituras. Vamos a seguir con este rompecabezas que yo creo que lo estamos armando poco a poco. Ténganme paciencia, por favor. Dele pausa al vídeo. Si no entiende una cosa, retrocédalo. Busque la Biblia, tenga la Biblia en mano, porque así es la única manera que podemos llegar a buen puerto. Habló también Jehová acá diciendo, verso 10, verso 9 y 8 habla de los 65 años. Recuerden que más adelante se llevan cautivos, vuelvo y reitero, a el reinado del norte. Las 10 tribus perdidas. Y después Babilonia, ¿qué hace? Se lleva más adelante también el reinado del sur por Nabucodonosor II o III. No recuerdo. Sigue diciendo esto. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Verso 10. Atiendan aquí a las señales. Por eso es que el libro de Isaías está lleno de señales. Pero señales se iban a cumplir en el tiempo del Nuevo Testamento o en el tiempo que está hablando Isaías. ¿Y para quiénes eran estas señales? Escuchen bien. Habló también Jehová Acaz diciendo, pide para ti señal de el Eterno tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios le está diciendo, dile, por medio de la boca de Isaías, Acaz, dile que me pida señal. Y según la señal sea de arriba, no sé, que venga fuego del cielo como en el tiempo de Elías y los profetas de Baal, o sea también abajo,
sea, no sé, por un embarazo. Aquí ya estoy dando pista. Un embarazo de una mujer con un hombre, y que ese nombre de ese niño, ¿no?, será como señal o fortaleza para el pueblo. Pídeme, pídeme, pídeme señal y yo te la daré. Pídeme profecía y yo te la daré. Eso es lo que quiere decir el dicho. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Jehová. O sea, no pediré nada y no lo tentaré. Y por eso se enojó Isaías y le dice, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Recuerden, cuando habla de casa de David está hablando de Acaz, su palacio, sus militares, la gente que está gobernando, ¿no?, el gobierno de turno en ese entonces. Le está diciendo: o es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo sea para mi Dios. O sea, Dios está diciendo, cabezón, cabezote, papanata, que le pida señal y tú dices que no. Tú eres molesto para el hombre, y no simplemente para el hombre, sino para el Dios mismo. Eres molesto. Verso 14. Aquí viene el versículo polémico. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí es el problema. Aquí lo que quizá no hemos entendido por año, que lo que se está hablando aquí es una señal para el rey Acaz. Por eso dice: os daré señal yo mismo el Señor. He aquí que la Virgen concebirá, dará luz y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Immanuel lo quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Más que un nombre, es una palabra de fortaleza. Recuerden lo que está atravesando y a quién se le dice esa palabra. Se le dice al rey Acaz. Y como al rey Acaz y el pueblo se le está temblando las piernas, necesitan una palabra de fortaleza. Porque a quién se le va a decir una palabra de fortaleza, de consuelo, sino aquel que está lleno de miedo, lleno de temor. Eso es lo que también pasa en Josué capítulo 1. Josué, Dios le dice muchas veces en ese mismo capítulo, como 4 veces: por tanto no temas, esfuérzate y sé valiente. O sea, tú no le vas a decir esas palabras, que se esfuerce, que sea valiente, le dé palabra de aliento a alguien que no la necesita. O sea, lo necesita. Esfuérzate y sé valiente. No desmaye, porque yo estoy contigo. Eso se lo dijo Josué capítulo 1. Ustedes ven ese mismo capítulo y hay como 4 veces que Dios repite la misma palabra, porque Josué, antes de conquistar las tierras, estaba temblando de miedo, porque no es nada fácil ir a la guerra. En la guerra puedes ganar, pero también puedes perder. ¿Sí? Es enfrentándote a tu enemigo, cuerpo a cuerpo, mente y mente, corazón y corazón. Eso ya lo digo yo. Pues bueno, cuerpo a cuerpo te enfrenta. Aquí el rey Acaz está temblando de miedo. Necesita señal, pero señales que le den aliento al pueblo. No lo hace por Acaz, sino por el reinado del sur, el palacio de David. Y dice así: no temas, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Quédese con eso. Aquí, en el verso 15, Emmanuel, recuerden que Mateo, el autor de Mateo toma este versículo, y en Mateo 22 hay algo que me llama la atención. Si ustedes lo buscan, cuando el ángel va a donde María, le dice, cuando el ángel va a donde José, recuerde el sueño de José, que yo no sé, que todos los José tienen ese espíritu de soñadores. También el de la Biblia en el Nuevo Testamento también está soñando. ¿Sí? Por lo tanto, este se va a dormir en un sueño y se le aparece el ángel Gabriel y le dice: no temas con María, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ella tiene del Señor es, o sea, de Dios. Por lo tanto, el ángel en el capítulo 22 le dice: y su nombre será Jesús. No le dice su nombre será Emmanuel. Después, el autor de Mateo, para tener una base, para tener
algo más sólido en el llamamiento del Mesías de Jesús, mete este versículo. Isaías 7:14, para tener más solidez en lo que quiere decir, en lo que quiere transmitir acerca de el mesianismo de Jesús. Pero lo que yo puedo ver con mis propios ojos es que Isaías, en su originalidad, no está hablando, no se está refiriendo a ningún Mesías, sino que se está refiriendo a las señales que el mismo Acad y el mismo pueblo de Judá iba a ver con sus propios ojos. Los nombres, vuelvo y reitero, tienen un peso, un rol muy importante en el antiguo Israel y en el Israel actual. Los nombres cumplen un rol muy importante. Y este nombre Emmanuel, ya hemos dicho, Dios con nosotros, se le da a ese niño porque estaban atravesando por un momento muy complicado. ¿Sí? Seguimos con esta situación embarazosa. Verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Comerá mantequilla y miel. Eso quiere decir, el niño comerá, es como decirle hoy en día a un bebecito, comerás papilla, lo que se le da al niño hoy en día. Tú no le puedes dar a un bebé recién nacido con meses comida muy sólida, porque se va a atragantar, no tiene diente. Y lo que está diciendo, comerás mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí la palabra en Isaías 7:14 dice: he aquí concebirá, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. La palabra que se utiliza en el hebreo para virgen aquí es alma, que quiere decir alma, una mujer joven. No te especifica si esta mujer en sí o esa joven es virgen o no. Puede ser que sea virgen o puede ser que no, pero está hablando de una mujer joven. La palabra que quizás se haya confundido en Mateo 1:23, lo voy a decir y espero que ustedes no me odien por esto, es que se confundió con la palabra Betulá. La palabra Betulá quiere decir una mujer, una doncella, una virgen que nunca ha tenido relaciones sexuales. ¿Sí? Eso es lo que hace diferencia entre alma en Isaías 7:14, que es una joven, no da más detalle acerca de esta joven o esta mujer, en Betulá. Betulá es una joven, ¿no? Pero es una joven que nunca ha tenido unas relaciones sexuales, ¿no? Nunca ha visto hombre. Seguimos con el problema, que ya no va a ser un problema, creo. Porque antes, verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra, escuchen esto, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La tierra de los reyes que tú temes será quitada. ¿Sí? Aquí está especificando Emmanuel, Dios con nosotros, una palabra de aliento, ¿no? De fortaleza, aliento al abatido, de fortaleza, aquel que lo necesita, en este caso en el reinado del sur. Y está diciendo, estos reyes, antes de que el niño sepa, ¿no?, escoger entre lo bueno y lo malo, estos reyes serán quitados de tu vista. La tierra de los reyes que tú temes serán abandonada. ¿Y quién se va a encargar de eso? ¿Cuál va a ser el instrumento? Asiria, Senaquerim. Desde el día que Efraín se apartó de Judá, recuerden la división, esto es al rey de Asiria. Se le entregará al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a las moscas que están en el fin de los ríos de Egipto, esto es a los asirios,
y a la abeja que están en la tierra de Asiria. O sea, le va a hacer un pitido, ¡fiu, fiu!, llamando la atención a los asirios para que vengan a atacar a esto que se están interponiendo con el reinado del sur. El reinado del norte primero se corrompió, idolatría, más que idolatría fue el abandono de los huérfanos, el abandono de las viudas, del pobre, un sinnúmero de inmoralidad social. Dicho sea de paso, si ustedes, me voy a poner en la cámara para interactuar con ustedes, si ustedes están interesados de estos temas de los profetas, tengo una serie interesantísima que le puede ayudar mucho para poder entender un poquito más a los profetas. A veces tenemos en mente de que los profetas vivían en un éxtasis y que simplemente se encargaban de mirar el futuro, que Dios les revelaba simplemente el futuro. Pues no es así. Si ustedes 30 likes que tengamos en el canal, le voy a poner eso a ver si están de acuerdo conmigo, o 40, voy a hablar de los profetas, pero de una manera un poco más seria. ¿Por qué? Porque estos temas no se tratan en muchas, podríamos decir, en muchas comunidades, en muchas iglesias, en muchos lugares. No se tratan de esta manera, ¿sí? Y hay que aprender, ¿no?, a visualizar el contexto histórico para tener una buena, mejor interpretación y no andar diciendo cuantas cosas, ¿sí?, que leemos de un versículo. No va así. Por lo tanto, si ustedes me ayudan con su like, sus suscripciones, pues voy a hablar de los profetas. Tengo ahí una maravilla, un estudio impresionante hablando de los profetas. ¿Cuál era verdaderamente su rol? No simplemente era un éxtasis, que me voy a la montaña a meditar y a poner mi mente en blanco. Quizá no era eso, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con este estudio. Estoy dando lo más rápido posible. Me voy a esperar. Me quito. Ok, ahora sí. Entonces, aquí dice que los asirios se encargarán de destruir a los sirios y a los israelitas. Damasco, Siria, y los israelitas en Samaria. Y vendrá y acampará todo en los valles del desierto y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan en otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Recuerden, llamará a los el rey de Asiria para hacer una limpieza. Lo escogerá como instrumento. Con el rey de Asiria cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre aquí, escuchen aquí, una vaca y 2 ovejas. Cuando Dios quite todas estas personas que tienen malas intenciones, dice, y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerán en el que quede en el medio de la tierra. ¿Y quién quedaron primero en la tierra de Israel? Después que se llevaron a los israelitas, a las 10 tribus, después que se llevaron a los asirios, y los asirios hicieron la primera limpieza, quedaron los judíos, el reinado del sur. ¿Y para quién va a ser toda esa abundancia y toda esa leche y toda esa miel que destilaba desde el reinado del norte? Se la va a quedar el reinado del sur, porque el reinado del norte era considerada una tierra fértil, una tierra agradable para dar su fruto, más incluso que el reinado del sur. Era considerado, es considerada, pues hay una canción, no sé si ustedes han escuchado, de Ricardo Arjona, que dice: si el norte fuera el sur, o el sur fuera el norte. O sea, se ve que siempre el norte, en este caso, es más fértil la tierra y puede dar más fruto, ¿sí? Y él tiene esa canción: si el norte fuera el sur, y viceversa, ¿qué pasaría? Bueno, el caso es que toda esa tierra quedó para, en este caso, o todo lo que tenía la tierra del norte quedó para el sur. Por eso dice que un hombre, cuando sembrará abundante de la leche, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y con miel comerá el que quede en medio de la tierra.
Ustedes ven lo que dice el capítulo 7, verso 15. Del niño, recuerden, ¿no? De este Emmanuel, Dios con nosotros, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Todavía este niño, Emmanuel, no estaba. Tuvieron que transcurrir unos cuantos años y después, por medio, que vamos a leerlo, del profeta Isaías y de la profetisa, cuando se llegó, tuvieron estos niños. Y vamos a ver qué pasó más adelante. Acontecerá también en aquel tiempo, no muy lejano, que ya pasó, primer exilio, acontecerá también en aquel tiempo que en el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espino y cardo. Con saeta y arco irán allá, porque toda la tierra será espino y cardo, del norte, y todos los montes y Damasco, que es Siria, y todos los montes que sacaban con azada no llegará allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que será para pasto de bueyes y para ser hollado de los ganados. Este es versículo o capítulo 7 completo. Ahora, las señales de Dios y la profecía de Isaías para el reinado del sur y Acaz en ese momento, ¿sí? Isaías 7:10, Isaías 7:10, le pide Dios a Acaz que le dé señal, que pide señal. Él no quiere y Dios mismo se encarga de mandarle señal. Y aquí usted va a decir, no me aclaro, David, no sé dónde tú quieres llegar. Si lo que nosotros hemos leído no es suficiente, vamos directamente a Isaías capítulo 8, verso 14. Verso 18, perdón. Pero vamos a leerlo desde el verso 16. Ata el testimonio, le está diciendo Isaías, entre ellos y cae. Ata el testimonio, le está diciendo Isaías, sella la ley entre mis discípulos. O sea, está diciendo, mire, Dios me está diciendo que todo esto, lo que Él me está diciendo, que lo ponga en un sello. Pongo un sello, un rollo, ¿sí? Me voy a poner aquí para que me pueda entender. Buscar un rollo, lo escriba primero, lo ate y lo selle. Y que esto sea por testigo de que lo que yo les dije a Reinado del Sur y a Acaz, más adelante, si se cumple, ya esto fue dicho, para que no se olviden. Como ustedes saben que los profetas tenían discípulos. Eliseo tenía una escuela de profetas y ellos tenían discípulos. Por lo tanto, Isaías va rollo delante de sus discípulos, le dice, mire, esto va a ser por testigo de que yo le dije estas cosas al cabezón de Acaz y a su gente y a sus gobernantes en turno. Lo ató, lo selló y tal, y que esto se va a cumplir y lo verá a sus ojos. Estas señales no es para un tiempo más allá de que sus ojos no lo vean y el Reinado del Sur no lo pueda ver. Mis ojos incluso lo van a ver. Miren lo que dice el 18. Y esto sí es una bofetada. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagio en Israel. Tuve esos hijos que le nacieron. Por ejemplo, aquí vemos uno que dice, que no lo leí, pero lo voy a leer. Uno de las señales fueron el hijo Emmanuel, por ejemplo, no será señal. Y uno de ellos también, capítulo 8, verso 3. Vayan conmigo, por favor. Y me llegué a la profetisa. O sea, se llegó, quiere decir, tuve intimidad con mi mujer profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salat Hasbaz, que quiere decir el botín. Aquí lo tengo. Dice así, el hijo que le pusieron o que le mandó Dios por señal,
a ponerle al hijo de Isaías, dice: el botín acelera, la presa se apresura. ¿Qué quiere decir el botín acelera, la presa se apresura? Dice: se apresura el tiempo de que los asirios van a destruir a Siria, Damasco y a Israel, a Samaria, que la capital era la capital de Israel. Dice: va a venir el tiempo, apresúrate, el botín acelera, la presa apresura. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que este nombre era señal, lo que iba a acontecer ya. Eso es lo que quiere decir. Y por eso en el capítulo 8, verso 18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. ¿Sí? ¿Entendieron? O entendemos o no hemos entendido nada de esto. Vemos un hijo, vemos otro, vemos los nombres y todos concuerdan con lo que estaba atravesando Israel, en este caso el reinado del sur, y con lo que estaba pasando en el momento actual con el reinado del norte y sus aliados los sirios. Quiero beber un poco de agua, pero no tengo aquí. Vamos a ver. Anoten por favor los versículos que le dije. Isaías capítulo 8, verso 3 al 4. Isaías capítulo 8, verso 16 al 18. El 18 es muy importante. La palabra alma versus betula. Ya hemos dicho, alma quiere decir, en el versículo de Isaías en el hebreo, quiere decir una mujer joven. No especifica si era virgen o no en sí. La palabra betula sí. Aquí pues se lo muestro. Aquí tienen. La palabra betula significa una virgen que no ha tenido relaciones físicas con un hombre. Sin importar su edad, podría tener hasta 100 años, 1000 años o 18. Si Isaías hubiera querido decirnos el estado físico de la mujer, habría usado la palabra específica betula. Y en el hebreo no es así, alma. Una mujer joven que concibió. Aquí una mujer joven concebirá y dará al hijo, ¿no? Un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Aquí voy a ser un poco también más claro. Los nombres no tienen nada que ver con la personalidad divina de una persona, sino con el carácter que Dios quería manifestar en ese momento. Por ejemplo, Josué quiere decir el Salvador. Dios salva, Dios salvará, ¿sí? Y cada nombre en un momento específico no quería decir que ese personaje, por tener ese nombre, era divino, sino que tenía que ver más con la condición o con la característica que Dios quería revelar a través de ese nombre, cómo Dios se quería manifestar a través de dicho nombre. Recuerden que los nombres tienen que ver con el propósito de cada persona, pero no quiere decir que la persona sea divina por eso, sino las cualidades que tienen que cumplir. Vemos los epítetos, ya hemos dicho el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre. Si quieren también podemos hablar detenidamente de esto, simplemente unos cuantos likes y veo que ustedes están pues con hambre de aprender estas cosas. El Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Logos, adjetivos, epítetos, pero no quería decir que quizá era divino, ¿sí? Eso es lo que pasa con muchos nombres. Josué, por ejemplo, tenía que ver, ¿no? Dios salvará, ¿sí? O Daniel, Dios juez, Dios es el juez. Elías también tiene un significado, etc., etc., pero no eran divinos, simplemente que Dios se revelaba a través de los nombres, sus cualidades, cómo quería Dios revelarse en aquel momento.
¿sí? Eso era aclarando. Alma versus Betulá. Betulá, una joven, una doncella que no ha tenido una conexión con ningún hombre, intimidad, nada. Encontramos esto es entre los habitantes de Jaber 400 jóvenes vírgenes. Recuerden esto, un versículo que no habían conocido a varón. Jueces 21:12. Betulá, aquí habla específicamente de Betulá. No han conocido a ningún varón, o sea, no han tenido relaciones íntimas con ningún varón, no conocen ese ambiente. Alma, un versículo bíblico: tomé a la mujer, pero cuando me acerqué a ella no le encontré virgen, no le encontré Betulá. Alma, tomé una joven, pero cuando me llegué a ella para saber si era Alma o Betulá, no encontré que era virgen. Señales. ¿Y cuáles las señales que se exigía o se exige para que sea una mujer, una doncella, una joven Betulá? Que cuando tenga el acto íntimo sangre, esa es la señal. Pues si no sangra, supuestamente no es Betulá, sino Alma, una joven, ¿sí? No es una vieja, tal, pero una joven. Dicho sea de paso también, en el caso de Saraí o de Sara, que ella tenía 90 años y no había concebido un niño, pero no era Betulá, era Alma, ¿sí? Alma no quiere decir, los años se olvida Alma, pero Betulá sí. Betulá quiere decir, pues, una joven que no ha tenido experiencia íntima. Vamos a seguir. Entonces, según se cree, antes de seguir con el nombre de Emmanuel, o este atributo de Emmanuel, según se cree, la Septuaginta, lo que conocemos, ¿no? La traducción del hebreo al griego, puso en el libro de Isaías que era una Betulá. Y después, en el Nuevo Testamento, se cree, no estoy aquí, en el Nuevo Testamento malentendió esta palabra y puso, ¿no?, al Betulá también, y cuando debería de ser mujer joven, que no especifica, ¿no?, si ha tenido o no tenido intimidad. Joven. Entonces se cree que hubo una mala interpretación, una polarización de este versículo. Bueno, entonces, capítulo de Isaías que mencionan a Emmanuel. A ver, ya hemos dicho, tenemos una situación medio incómoda. Se viene abajo el rey cuando escucha esta noticia. Dice que su corazón tiembla y tal. Después, el pueblo también. Entonces necesitan un momento de fortaleza. Y la palabra Emmanuel la podemos ver en Isaías mismo, sin irnos muy lejos, en Isaías capítulo 7, verso 14. Ya ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Isaías 8:8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra. ¿Sí? Oh, Emmanuel, otra vez. ¿Sí? Está hablando en ese momento. Y para una profecía no muy lejana, para unas señales no muy lejanas, que se van a cumplir con Isaías, con la profetisa y con los hijos de Isaías. Esto será señal de testimonio, ¿no?, de que esto va a ocurrir. Se refiere a esto cuando dice Isaías 8:10, toma consejo y será anulado. Ya lo hemos dicho. Isaías se refiere a esto cuando dice, inventa un plan pero será frustrado. Conspiran un complot, ¿no? En este caso los reinos del norte y Siria aliados, pero no prosperarán porque Dios está con nosotros. Una palabra de fortaleza utiliza con Emmanuel. Dios está con nosotros. Está diciendo que es una profecía mesiánica. Dicho sea de paso, ahí no se menciona la palabra Mesías por ninguna parte. No se menciona la palabra Mesías por ninguna parte. Luego, cuando toman este versículo, la cristianidad primera, toman este versículo y le dan esa interpretación mesiánica.
Pero en este contexto que estamos leyendo no se menciona por parte la palabra Mesías, sino que es una condición, señales que van a pasar en el transcurso del tiempo que está viviendo Acaz, Isaías y sus hijos, la mujer, y el hijo de Acaz, Ezequías. Dice aquí: finalmente el reinado del norte de Israel y Aram, Siria, son derrotados por los ejércitos de Senaquerim, rey de Asiria, quien exilió al reinado del norte. El rey de Asiria invadió todo el país. El rey de Asiria capturó Samaria y Israel fue llevado al exilio, ¿sí? Y para cerrar con broche de oro, plim, 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 plan, profecía cumplida. Así salvó Dios a Ezequías, hijo de Acaz, y los habitantes de Jerusalén de las manos de Senaquerim, rey de Asiria. Y si hay más terreno, como mantequilla, leche y miel, y un varón vendrá y hará mantequilla y se multiplicará las cosas, si hay abundancia, ¿no? Si hay más tierra para cultivar, para sembrar, para los ganados, pues va a haber más abundancia de alimento. Eso es lo que pasa con comerá mantequilla. O sea, está hablando de el hijo de Isaías más adelante, ¿no? O lo que cualquier mujer que iba a parir a Emmanuel. Sí, esto está en 2 de Crónicas 32:22. Sabemos lo que Ezequías hizo muchas cosas muy favorables. ¿Sí? Y bueno, esto es todo, mi gente. Recuerden suscribirse al canal, darle un me gusta y nada. Y si ustedes están interesados, por favor, háganmelo saber en los comentarios y no me dejen solo. Hace tiempo dejé de hacer vídeo por circunstancias personales, pero voy a tratar de estar más activo en este canal. Por favor, déjenmelo saber si están interesados en los profetas, que hablemos de una manera que quizás no se habla en los cultos dominicales. Y yo creo que hay muchos temas que no se hablan en las congregaciones, en las comunidades, porque las congregaciones son lugares de que usted va a recargar la espiritualidad, o sabe, unas canciones, un mensaje. Están más llamados a recargar las pilas. Por eso es que usted no va a ver ni verá estos estudios así detenidamente, ni quizá en la escuela dominical, porque a veces no le interese a su líder que usted lo sepa y que se mantenga tranquilo donde está, que está bien. No estoy criticando nada de eso. Yo no critico ninguna religión. Yo creo que las religiones tienen que existir. Lo que estoy en contra siempre del dogmatismo y del fanatismo. Eso sí. Sí. Entonces eso. Usted esto no lo verá, que quizá lo debatan en muchos lugares. Bueno, pues nada. Gracias y nos veremos.